Qué linda presencia, qué linda unción, qué presencia. Muchos ya fueron sanados en esta mañana. Queremos poner también en los dos puntos, vamos a poner personas con micrófonos para que si alguien tiene un testimonio que recibió un milagro durante el culto, ya se pueda ir ahí para contar el testimonio. Y si un testimonio que realmente ocurrió algo tremendo que Cristo hizo, muy bien, vamos a seguir tomando testimonios en los cultos. Así que van a haber dos personas con micrófono para escuchar los testimonios mientras estamos operando y moviéndonos en todo el servicio. Muy bien, vamos a Habacuc 2:4. Padre, gracias por abrir nuestro entendimiento. Gracias, Señor, porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú activas una inteligencia espiritual. Tú muestras la visión, Señor, la visión de lo que es lo alto, el reino en este lugar, y la fe, Señor, que activa ese reino en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra: he aquí, aquel cuya alma no es recta, dice, se enorgullece, mas el justo por su fe, dice, vivirá. Entonces el justo, Dios nos llama a nosotros justos y que tenemos que aprender a vivir por la fe. Vivir por la fe, ¿qué es? ¿Qué es vivir por la fe? Dejar mi trabajo y irme y esperar que Dios me sorprenda en algún lado. No, eso no es vivir por la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vivir por la fe, ¿qué es? Escuchar la palabra, meditar en la palabra, encarnar la palabra y vivir la palabra. Amén. Es sencillamente eso. Entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vivir por la fe es eso, es obedecer el Nuevo Testamento absoluta y totalmente lo que está escrito. Entonces yo activo la palabra y eso es vivir por la fe. El justo tiene que vivir por la fe. Ahora, miren, vamos a volver otra vez a Mateo 8. Vamos a leer el versículo 5 hasta el 13 rápidamente, porque es importante esto. Entrando Jesús en Capernaum, vino a un centurión rogándole. Vamos a Mateo 6 primero. ¿Por qué? Vamos a mirar aquí el problema de la fe. En Mateo 6:30 dice la palabra lo siguiente: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vistió así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, ¿qué vemos aquí? Inmediatamente vemos un quebranto de Dios, que la iglesia necesita construir su fe, empezar a edificar nuestra fe. Y eso es como ir a desarrollar tus músculos. Si vos no vas al gimnasio, no vas a poder desarrollar tus músculos. Y Jesús se encuentra con una frustración en este lugar, porque habla de poca fe y le dice: si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más. Y lo que Dios te está diciendo, que Él va a hacer mucho más con lo poca fe que vos tenés. Todos hemos recibido una porción de fe en nuestras vidas, pero tenemos que aprender a edificar nuestra fe. Por eso entramos a meditar en la palabra y desafiarnos nosotros mismos a activar la palabra constantemente en nuestras vidas y llevar la palabra de Dios a otro nivel en nuestras vidas. Entonces vamos rápidamente al versículo 25 en adelante, 30, 31. Miren lo que dice en el 31: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Entonces lo que nos está diciendo aquí el Señor, que nuestra preocupación no tiene que ser por las cosas que vamos a estar recibiendo en el día. Yo trabajo para tener un buen auto, yo trabajo para vestirme bien, yo trabajo para comer bien, yo trabajo para poder irme por lo menos una vez al mes a un restaurante, yo trabajo para esto. Y entonces, ¿quién se convierte en tu Dios? El trabajo se convierte en el Dios. Lo mismo tiene que ver con la capacitación. Yo me capacito para tener un mejor empleo, para tener un mejor ingreso, para que mis ingresos sean los que me vistan a mí, sean los que me cubran a mí, sean mi seguridad. Y tu seguridad no está ahí. Tu seguridad tiene que estar no en el dinero, no en el empleo, no en tu capacitación, sino que enfocados en Dios. Por eso, si nosotros vemos aquí: no os afanéis pues diciendo qué voy a comer, ¿qué vamos a beber? O sea, Dios nos va a venir. Y no es eso, sino que aquí está la clave. Dice en el 32, mire, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial
sabe, dice. Entonces, lo extraordinario de todo eso es que vos no tenés que preocuparte de lo que vas a comer, lo que te va a vestir. Tu papá sabe eso, tu papá sabe. El Padre Celestial es un Padre muy responsable. Él sabe cómo cuidarnos a nosotros, Él sabe lo que te falta, Él sabe todas esas cosas. Pero para activar lo que Él sabe, que yo tengo necesidad, ¿qué tengo que hacer yo para activar eso que Él sabe? Y ahí está el gran secreto. El secreto está, ¿verdad?, en los siguientes versículos. Miren lo que dice: mas buscad, y aquí está la clave para nosotros, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en las prioridades en la vida, la prioridad es Dios, no simplemente los afanes de este siglo, no las cosas que yo creo que necesito en esta vida, sino que primeramente, y dice, y todas estas cosas, mira lo que dice ahí, todas estas cosas, digan conmigo, todas estas cosas se me van a venir, se me van a pegar. Entonces, busca primero el reino de Dios. Y en el 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. O sea que nosotros no tenemos, inclusive la palabra de Dios, y cuando Jesús le está hablando, cuando Jesús le dice: esos días que vos tenés en tu trabajo con su propio mal, no te vayas a afanar. ¿Por qué? Porque tu enfoque tiene que ser primeramente ¿en qué? Buscar primero el reino de Dios. Porque cuando buscamos el reino de Dios, vivimos bajo la autoridad y la soberanía de la palabra de Dios sobre mi vida. Entonces yo estoy enfocado en el reino de Dios. Vamos a descubrir ahora entonces, para que mi fe pueda seguir desarrollándose a otro nivel, yo tengo que entrar ahora al reino de Dios. Nosotros vimos que para entrar al reino primero tenemos que ver el reino. Juan 3:3, el que no naciera de nuevo del Espíritu no puede ver el reino de Dios. También vimos nosotros en Juan 3:5 que no solamente del agua, sino que también del Espíritu tenemos que nacer para entrar al reino. Entonces ahí estamos entrando en el reino, pero tenemos que activar el reino. Y el reino se activa en Juan 3:14. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, ¿cómo yo levanto? Cuando yo no vivo más y permito que yo en la cruz revele la vida de Cristo, entonces el Hijo del Hombre, Jesús, es levantado en mi vida. Entonces veo el reino, entro en el reino, pero ahora levanto el reino en mi vida. ¿Por qué? Hay una cancelación de un sistema natural y activo el sistema espiritual, y todas estas cosas en lo natural se me van a añadir simplemente porque yo no me enfoco en lo pasajero, porque lo pasajero es lo pasajero, pero lo eterno es lo eterno. Y Dios te llama hoy día a enfocarte en lo eterno, y lo eterno va a hacer que con excelencia vos puedas ir haciendo las cosas en el mundo que tiene afán. Y las añadiduras, el Padre que sabe que tenés necesidad de eso, va a empezar a agregar en tu vida. Pero el problema es que nosotros buscamos esas cosas constantemente y no sabemos que Dios nos quiere sorprender con las cosas que va a ir añadiendo en nuestras vidas mientras nos enfocamos en el reino. Por eso usted tiene que llevar el libro, y está en la librería, Venga tu Reino, del pastor Emilio Abreu, y es tremendo ese libro. Y sobre todo el libro de Mateo hablamos del reino. La gente no tiene entendimiento de lo que es el reino de Dios. Entonces rápidamente, Romanos nos dice lo siguiente, 14:17, dice: porque el reino de Dios no es, y aquí está la clave, el reino de Dios, decirle aquí a este lado, no es. Nosotros medimos el reino en función a un éxito humano. ¿Comprende? Nosotros creemos: wow, él tiene un Rolls Royce, él tiene una mansión, quiere decir que Dios le está bendiciendo. No, el mundo también recibe bendición aplicando principios que van a llevar a un éxito humano, pero eso es todo temporal, y nosotros no queremos simplemente lo temporal, queremos lo temporal como añadidura, pero lo eterno para ser trascendental. Para el que tiene oído, que oiga. Entonces, ¿qué hace Dios? El enemigo sabe confundir a la gente,
¿Por qué? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y ahí está la clave: aprender a vivir la vida del Espíritu. ¿Qué es la vida del Espíritu? Dar prioridad a las cosas trascendentales en la vida. Lo importante en la vida es esa comunión con Dios. Por eso dice en Colosenses 3:1 que si usted resucitó con Cristo, dándole su vida a Cristo, ¿qué quiere decir? Busque las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque pasamos más tiempo mirando en el internet qué ropa voy a comprar, qué zapato me voy a poner, y cuánto tiempo le damos realmente a Dios para tener una intimidad con Dios. Para un desafío de decir: Señor, quiero crecer espiritualmente, quiero verdaderamente revelar tu vida y saber que todas las cosas, por la confianza que yo te tengo, las añadiduras me van a ir viniendo a mi vida de una manera contundente. Dios te puede agregar hoy día $1.000.000, $1.000.000.000 para Dios no es nada eso, porque son todas cosas pasajeras. ¿Entienden? Entonces, la iglesia, los hijos de Dios, tenemos que aprender a enfocarnos en el reino. Wow. Por eso dice: busca primeramente. Y luego, lo que buscabas, lo que supuestamente te iba a satisfacer, ¿qué pasa? Un momento te puede satisfacer. Hoy te compras una ropa, pero dentro de 3 años esa ropa ya te parece, ya no quiero más, ya no sabes qué hacer con esa ropa. Hoy tenés un auto del año, pero dentro de 4 años ese auto ya te parece viejo. Por eso no te enfoques en las cosas que aparecen y desaparecen. Enfócate en lo que siempre está. Para el que tenga oído, que oiga. Amén. Dios te va a vestir. No quiere decir que yo me voy a sentar y no hacer nada. Parte del principio del reino es el trabajo. Dice la palabra que no coma el que no trabaja. Usted tiene que ser el mejor en su trabajo. Pero en su trabajo no tiene que ser el trabajo quien gobierna su vida. No tiene que ser el sueldo quien gobierna su vida. No tiene que ser los recursos que usted está esperando que alguien le dé para que usted pueda vestirse. Dios es quien se encarga. Y cuando llegamos a ese nivel espiritual, nosotros podemos empezar a activar todas esas bendiciones de Dios sin que las bendiciones nos maten, sin que las bendiciones nos destruyan. ¿Por qué? Porque hay gente que prospera y, como dice, ya tuve lo que pedí, entonces ya no necesito más de Dios. Dios no es simplemente algo que usted necesita hoy y no mañana. Usted necesita de Dios cada millonésima, micronésima de segundos de su vida, toda la vida. ¿Por qué? Porque el día que Dios no está, usted está separado de la vida y usted empieza a experimentar la muerte. Y definitivamente la muerte no trasciende más allá del tiempo. La muerte sí trasciende más allá del tiempo, pero la muerte, ¿qué va a hacer? Le va a separar de su propósito eterno, que es estar con Dios para siempre, tener comunión e intimidad con Dios. Y el reino de Dios es eso, justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Saben lo que es la justicia? La justicia es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso dice: son enemigos de la cruz. ¿Qué son los enemigos de la cruz? La gente que no quieren vivir por la fe. ¿Y qué fue la cruz? Jesús confiando en su Padre, que si Él caminaba y llevara el pecado del mundo, obedeciendo al Padre y haciendo su voluntad y no la de Él, Él fue hasta una cruz y confió que al tercer día Él iba a resucitar. Eso se llama confianza. ¿Entiende lo que le digo? Entonces, ¿justicia qué es? La obra que Cristo hizo a favor tuyo. ¿Y qué fue la justicia? Todo el pecado del mundo cayó sobre Jesús. Toda tu miseria y pobreza cayó sobre Jesús. Y Dios hizo justicia, porque la muerte, la enfermedad, la pobreza, todo el desastre del mundo tenía que venir sobre vos y sobre mí. Todos estábamos condenados. Pero Jesús dijo: yo voy a sustituirle a cada ser humano. Yo me voy a ir a la cruz y yo voy a morir por ellos. Y yo voy a cancelar la herencia del primer Adán y voy a activar ahora mi herencia, que soy el segundo Adán, para que el cielo se manifieste en la tierra de hoy en más. Esa es la justicia de Dios. ¿Entienden? Y es algo maravilloso. Cuando usted empieza a vivir esos niveles espirituales, usted empieza a cancelar lo terrenal para activar lo celestial. Lo celestial siempre va a ser mejor que lo terrenal. Mi enfoque no tiene que ser en la tierra. Ahora, ¿cómo yo sé? Sí, ¿dónde están mis prioridades? Mis prioridades están en el tiempo que yo le dedico a Dios y lo que hago, si lo hago en Dios y para Dios. ¿Entienden? Porque la gente dice:
bueno, más fácil estar delante de la televisor 3 horas, pero cuando tengo que meditar media hora en la palabra, ya me cansa, ya me agota. ¿Por qué? Porque usted no desarrolló una relación de amor con Dios, sino una relación de ¿qué? De que alguien, que un Papá Noel que va a venir y te va a dar lo que vos necesitas o lo que vos querés. No está ahí, no es Papá Noel. Dios es tu Padre, Él te ama con locura. Él tiene una pasión por tu vida y quiere entrar a revelarte todo el propósito que Él tiene para tu vida. Ese es el tiempo con Dios que vos necesitas para recibir todas las instrucciones que Dios tiene. Y ¿sabes qué? Ahí es donde tu voluntad se rinde a la voluntad de Dios y decís: Señor, ese es tu Getsemaní, hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Y empezás a ser gobernado por el Espíritu, no por lo que vos querés hacer. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo yo descubro si lo que hago lo hago simplemente porque mi motivación es para tener más dinero, para comprar algo, o si mi motivación es hacer algo para recibir reconocimiento y para que me reconozcan a mí? Al final, si te reconocen a vos y vos no le das la gloria a Dios, eso te va a matar a vos, porque es gloria que queda dentro tuyo, y la gloria es un veneno que mata a la gente si no se transfiere al que le corresponde. Para el que tenga oído, que oiga. Entonces hay que entender el reino y su justicia. Entonces, ¿el reino qué es? La justicia de Dios, la obra que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué produce? Paz, dice, shalom, equilibrio en la vida que nosotros necesitamos, espíritu, mente y cuerpo. Las 3 áreas tienen que estar equilibradas para que toda área que está desequilibrada somatizamos el error en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Si mi espíritu no está alineado a la voluntad de Dios, y eso solamente a través de la obediencia a la palabra, si mi mente no está renovada y sujeta a la autoridad de la palabra, mi cuerpo tampoco se va a poder alinear. Entonces, ¿qué hago? Cada área que voy desalineando, somatizo en el cuerpo. ¿Y por qué el cuerpo? Es como la fiebre. La fiebre nadie sabe de dónde viene y de dónde va. ¿Pero qué es? Es una señal para que usted sepa que algo mal está pasando. ¿Entendió bien? Mira que me estoy esforzando mucho. Entonces, ¿qué hago? La fiebre aparece y un problema y otras cuestiones. Pero el problema es que muchas veces la fiebre tarda en aparecer. Entonces no nos damos cuenta. ¿Y qué hacemos? Vivimos una vida de error y puede llevar 1 año, 2 años creyendo que estamos haciendo bien porque aparentemente no está yendo bien. Pero de pronto el problema viene y estalla en tu vida, en tu familia, en tu vida personal. Entonces inmediatamente, ¿qué tenés que hacer? Reconocer, número 1, que hiciste algo que estaba mal. No le tuviste a Dios primero, ni segundo, ni tercero. Dios tiene que ser no primero. Él tiene que ser todo. En el Viejo Testamento era Dios primero. En el Nuevo Testamento Dios es todo. Amén. Entonces yo vivo del todo porque todo es mío. En el Viejo Testamento Dios todavía no transfirió su todo a la humanidad porque Cristo no había muerto y la obra de justicia no se había hecho. Entonces no podía traer la paz y el equilibrio perfecto, espíritu, mente y cuerpo. Entonces alineo mi cuerpo y somatizo la voluntad de Dios, que es la salud que necesito para vivir todos los días en estado de plenitud. Para el que tenga oído, que oiga. Si usted no está entendiendo esto es sumamente espiritual para nuestras vidas. Buscar el reino produce la paz, y la paz que trae gozo. Aleluya. Usted le ve a una persona que tiene gozo. El gozo no está determinado en que si tengo algo o no tengo algo. ¿Entienden? O si no, vamos a vivir siempre como todo el mundo en la Navidad, esperando que Papá Noel le traiga algo para hacerle feliz. Y si no le trajo nada, la cara se alarga. No importa lo que te traigan o no te traigan, vos siempre tenés que estar con gozo. Tu cara tiene que estar sonriente. Vos tenés que estar contento, porque no depende de lo que tenés o no tenés, sino de lo que sos, y todo es tuyo. Aleluya. Eso es un estado de madurez. Porque si no, vamos a venir jugando el trueque con Dios. ¿Me das o no me das? ¿Te doy o no me doy? ¿Te doy o no me doy? No, aunque no me des nada, yo voy a seguir con el gozo. Yo busco el reino. La justicia produce la paz. Yo tengo paz, ¿por qué? Porque sé y confío que nada me va a faltar, y que si vos vestís a los pájaros y les cuidás a ellos, y si de los lirios del campo les cuidás, y como la hierba ellos aparecen y desaparecen, de mí que soy tu hijo, vos vas a cuidar siempre, porque soy tu hijo y tengo gozo. No importa, todos los días me presento con gozo, no con cara larga, porque tengo la fe suficiente, aleluya, para creer que Dios me va a sustentar, no importa lo que esté pasando. Esa es verdad la vida espiritual.
Entonces, buscar el reino es muy importante. 1 Corintios 4:20 nos dice lo siguiente: entender el reino. Por eso usted tiene que leerse ese libro. Si no lo ¿cuántos leyeron Venga a tu reino el libro? Muy bien. Si no lo leyó, búsquelo, es tremendo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aleluya. Eso es extraordinario. El reino de Dios consiste en poder. Y el poder es de Dios. Dios te empodera, no simplemente palabras habladas, porque dice Pablo: no vine simplemente con palabras de sabiduría para impresionarle a ustedes. ¿Qué quiere decir? Que ahora Dios confía el poder suyo en tu vida para hacer su obra. ¿Por qué? Porque vos estás enfocado en el reino de Dios. Porque es una persona de fe. ¿Y qué es una persona de fe? Vive la palabra, prioriza absoluta y totalmente la voluntad de Dios en su vida. ¿Y la voluntad de Dios dónde está expresada? En su palabra. Entonces cada palabra con sus obligaciones tiene una promesa para tu vida. Son más de 800 promesas, cheques en blanco que Dios hace para cualquier aquel que le quiera creer y activar el diseño de Dios en su vida. ¿Entiende? Cada promesa de Dios es un cheque de Dios a favor de su iglesia. Pero ¿qué buscamos? Buscamos solucionar humanamente los problemas. Por eso, cada vez que vas a hacer algo, lo que sea, te vas a arrodillar y le vas a preguntar al Señor: Señor, esta es tu voluntad. Quiero hacer lo que vos querés y no lo que yo quiero, porque yo quiero ser una persona de fe. Una persona de fe es la que vive de la palabra de Dios. Ahora, miren, hay por ejemplo momentos que usted viene a una encrucijada. Un momento que usted no sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué hizo Pedro? Pedro estaba en la barca y aparece Jesús. No está escrito en la palabra que nosotros, si hacemos esto y esto, podemos caminar en las aguas. ¿Entienden? No está escrito. Eso no está escrito, entonces no le activa a usted legalmente por la escritura. Pero Pedro, ¿qué hizo? Él sabía que Jesús, siendo Dios, podía romper una ley natural. Y atiendan, ¿qué hizo Pedro? Le dice Pedro: Señor, yo quiero ahora caminar en las aguas. Imagínense, hasta ese tipo de locura quería hacer Pedro. Él no quería tirarse a nadar, quería caminar, porque le vio a Jesús hacer. Ahora, ¿qué necesitaba Pedro para poder romper una ley natural? La palabra. Y le dice Pedro: Jesús, di la palabra y yo me voy a ir. ¿Entienden? Entonces, qué extraordinario. Jesús en el otro lado le dice a Pedro, y los otros se quedan mirando: este está loco, este es un tilingo, no trajo ni su traje de baño, no tenemos salvavidas y tampoco nunca se hizo natación, no le conoce al pastor Emilio. ¿Entienden lo que le digo? ¿Quién se iba a tirar? Porque estaba ahí soplando un viento. Pero le dice, ven, le dice. ¿Y qué hace Pedro? Pedro tiene la palabra. Por eso, cuando no tenés un permiso para algo, ¿qué tenés que hacer? Pedir la palabra. ¿Entienden? Pedir una palabra de Dios. Dios te va a enviar la palabra. Y Pedro salió y rompió una ley natural de la gravedad. Y la gravedad no le hundió en el mar. Solamente desde el momento que se desenfocó del autor de la fe, fue cuando se empezó a hundir. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo: este hombre, poca fe, y ustedes sin fe. Él tenía poca fe. Entonces, qué extraordinario entender que cuando estoy enfocado en el reino. ¿Por qué el reino? Porque el reino estaba encerrado en la persona de Jesús. Porque dice Jesús: miren, el reino se acercó, dice. ¿Y quién era el reino? Se acercó. Él era el reino. Él es el rey, él es el reino. ¿Por qué el reino? Porque él puede transferir ahora toda esa autoridad y todo ese empoderamiento, aleluya, a quienes aquellos se acercan y le creen a Dios y se toman de su palabra y empiezan a caminar en un compromiso, no del 80, no del 90, no del 95%, del 100% con Dios. Dios se mueve en la plenitud, no se mueve en el 80, en el 70. No viva el 70, viva el 100. Amén. Decirle que está al lado: activar el 100, no el 80. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Nosotros decimos de pronto: no. ¿Y si falla? ¿Qué pasa? No me puedo arriesgar. Imagínense, Pedro sí se arriesgó. Salió de la barca, empezó a caminar. Arriesgate una vez, confía. Y cada uno de nosotros, lamentablemente, le digo a usted que todos van a ser probados por Dios. Toditos. Decirle que está al lado: te van a probar.
A Jesús le probaron. Porque el momento más difícil de la vida de Jesús, que fue en Getsemaní, cuando Él estaba solo y le pidió a sus propios compañeros que vengan y le acompañen 1 hora para orar con Él. Y esa es la soledad del hombre que va a trascender. La soledad del hombre que va a trascender es en el momento que te quedas solo y nadie está contigo, pero vos tenés que irte y pasar el umbral para irte al otro lado. ¿Y el umbral cuál es? La muerte de la confianza en vos absolutamente total y cruzar y tirarte ahí en los brazos de Dios al otro lado. ¡Wow! Y yo dije, Señor, qué capo que es. Qué capo que Dios quiera hacer eso con nosotros. Para mí eso es sensacional. Y Dios le dice, yo soy el Padre de ustedes. Si yo le he visto con la poca fe, ustedes pueden hacer cosas tremendas y pueden empezar a revolucionar y transformar un país. Por eso nosotros nos vamos muchas veces a votar por alguien y decimos, ay, seguramente este señor, que sea este. No, miren, cambió uno, cambió el otro y no cambió, porque los mismos demonios están ahí. Hasta que esos presidentes no le reconozcan a Dios y le digan, Dios, venía a gobernar el Paraguay y te pido perdón por el orgullo, la soberbia y por vivir independientemente, que tú hiciste esta nación y yo creo que yo voy a cambiar el Paraguay. Imagínense, esa gente no tiene el poder para cambiar el Paraguay. Los mismos espíritus están ahí. Siguen los mismos espíritus. Ahora, hay naciones que sí mejoraron, pero bajo los principios. Pero también naciones que suben y en un proceso de 50 años, si no la reconocen a Dios, tienen caídas precipitosas. Se estrellan. ¿Entienden? 50 años son los tiempos donde se van girando las naciones y tienen sus grandes crisis. Para el que tenga oído, que oiga. Usted haga un análisis histórico y va a ver los imperios cómo iban cambiando y siendo revolucionados. Cada vez que no reconocían a Dios, entonces, ¿por qué? Porque venía, usted empieza a aplicar principios del reino y le va a funcionar, le funcionando. Pero ¿qué pasa con esa gente? Esa gente después, lo que construyeron sin Dios, sin la sustancia de los principios, ¿qué ocurre? Saca la sustancia de los principios y en la próxima generación destruye todo y no son trascendentes. No trascienden. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos trascender, no tener éxito temporal en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos rápidamente ahora al libro de 1 Corintios, en el capítulo, vamos a leer, en el capítulo 6:9. Ahí está, 6:9. ¿Qué dice? No sabéis, dice, que los injustos, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? No erréis. ¿Saben lo que quiere decir no errar? La palabra no erréis viene de la palabra amartia. Quiere decir no pequen. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que no es producto de la fe, no es producto de la voluntad de Dios, es un error en mi vida. ¿Qué quiere decir? No va a trascender. No va a poder heredar el reino. No va a ser y no va a trascender al reino de Dios. ¿Comprende? Entonces, ¿qué le dice? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones van a poder heredar el reino de Dios. Entonces, ¿qué es ser un injusto? No vivir la voluntad de Dios es ser injusto, es no llegar, no alcanza, no es suficiente, no da en el blanco, ¿entienden? No erréis. Y Jesús mismo dijo, si conmigo ustedes no recogen, ¿qué va a ocurrir? Desparraman. Decirle que está al lado, no desparrames. El problema es que nosotros vivimos bajo termómetros, no bajo termostatos. Ese es el problema. Los termómetros, ¿qué son? Medimos la temperatura del momento y no realmente gobernamos nosotros, sino que los momentos nos gobiernan a nosotros. Nosotros tenemos que aprender a ser termostatos, que es cambiar la atmósfera. Los momentos difíciles de tu vida vos tenés que poder convertirlos a la voluntad de Dios a través de tu fe. Pero vivimos termómetros y decimos, ¿cómo está el dólar? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está aquello? Entonces nos gobernamos por la manifestación temporal de las cosas. Y nosotros no podemos vivir por la manifestación temporal de las cosas, sino que nosotros tenemos que ser gente que generen los cambios, que trasciendan y que afecten una generación, otra generación y hasta la 1000 generación. Ahora, ¿a quién le ocurrió eso? Abraham. Por eso Dios a la línea abrahámica, al padre de la fe, le bendijo hasta la 1000 generación. Hay una bendición que corre por la línea
abrahámica, los que empiecen a activar como Abraham, que puso todo su confianza en Dios cuando le entregó a Isaac, su futuro le entregó a Isaac, ahí estaba su futuro. Dios activó el futuro de Abraham para que hoy usted, todo lo que hizo Abraham, sigamos cobrando y seamos bendecidos con el creyente Abraham. ¡Wow! Yo soy bendecido con el creyente Abraham. ¿Entiende? Entonces, qué fantástico lo que es activar el reino, vivir por la fe. Vamos un poquitito más para ir cerrando. En Gálatas 5, 21, dice la palabra. Dice Gálatas 5, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, lo que practico determina mi herencia. Lo que practico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Practicar. Hay que practicar. Decirle que está lo practicar. Practicar. El reino hay que practicar. Los que practican. Ahora, ¿nosotros qué practicamos? La voluntad de Dios. Yo practico la voluntad de Dios. Entonces, hoy día Dios te está llamando a practicar su voluntad, no practicar el error. Y nosotros vamos a ir descubriendo ahora, para ir cerrando, en Mateo 8:10. Miren lo que dice Mateo 8:10. Dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado, ¿qué cosa? Tanta fe. Ahora, ¿qué le sorprendió a Jesús? Y a Dios le sorprende. La poca fe de la gente le sorprende. No solamente le sorprende, le hastia. Pero, ¿qué le alegró el corazón de Jesús? Dice: no ha hallado tanta fe. Dice que había una carga de fe tan intensa en la vida de este hombre que a Jesús le sorprendió. Por eso tenemos que entender ahora desde el otro lado de Jesús. No miremos desde el lado de Jesús, miremos del otro lado. ¿De quién? Del centurión. Si usted va a Mateo capítulo 8, versículo 5 hasta el 13, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Ahí está. Vino, lo primero es que el centurión, ¿qué hizo? Se acercó al recurso y a la fuente. El centurión era una persona de influencia y podía ir a cualquier otro lado. Él podía tener todos los recursos para solucionar humanamente un problema. Pero miren, él se acercó ¿a quién? A Jesús. Entrando Jesús, vino a un centurión rogándoles. Número 2, dice en el siguiente: y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico y gravemente atormentado. La circunstancia del centurión era un grave problema que él no podía solucionar, pero que podía buscar una solución humana. Y sabía que ahí no iba a estar la solución. Estaba paralítico, no había manera humana de solucionar ese problema. Y dice en el siguiente versículo: y Jesús le dijo, y atiendan, y aquí está, es lo que nosotros tenemos que aprender a vivir el reino: yo iré y le sanaré. Cuando viene alguien a nosotros, ¿qué dicen? Nosotros decimos: vamos a ir y le vamos a sanar en el nombre de Jesús. Porque Jesús dijo: lo que yo hago, ustedes van a hacer. Tenemos que aprender a vivir desde el lado del centurión, pero también del lado de Jesús. Jesús, el Hijo de Hombre, como Hijo de Hombre, nos representó a nosotros. Y tenemos que ser imitadores de Dios en Efesios 5:1. Aprender a imitarle a Cristo. Yo iré y le sanaré. ¿Qué quiere decir? Jesús tenía la fe porque vio la fe en el centurión. Vio algo en el centurión que despertó en él la autoridad absoluta para ir a hacer. Y ahora dice en los siguientes versículos, dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente, y aquí está, en el reino de Dios la fe se manifiesta en la capacidad de enviar la palabra y mi criado sanará. ¿Qué tenía Jesús? La fe de un centurión que le sorprendió a Jesús tanta fe. ¿Por qué? Porque no necesitaba. Por la fe del centurión, Jesús tenía el poder para enviar la palabra, y la palabra iba a viajar hasta donde estaba. Imagínense, la palabra tiene poder para sanar. Por eso dice en el Salmo 107, versículo 20, ¿qué dice? Salmo 100: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Quiere decir que cuando usted envía una palabra de fe, digan conmigo: palabra de fe. La palabra de fe es la que sale de su boca cargada con la voluntad de Dios y sale, se va la palabra. Esa palabra no va a volver vacía, sino que va a ser
lo que usted dijo que haga y viaja a la palabra, porque del otro lado había una persona que tenía la fe para activar el reino. ¿Qué quiere decir eso? Él le sorprendió a Jesús con su fe. Ahora, ¿yo le sorprendo a Jesús con mi fe? Sí, mi actitud tiene que ver, cómo le alabo tiene que ver, cómo yo le doy a Dios lo que Él tiene que ver, cómo yo desafío el reino de Dios y le digo: Señor, aleluya, tu palabra dice 100 veces más, 100 veces más. Sorprenderle a Dios con tu fe. Amén. Sorprenderle a Dios con tu fe. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar constantemente viviendo mendigando la fe del otro. Y Dios no quiere que usted esté mendigando. Dios quiere que usted empiece a crecer hasta la medida, la estatura, la plenitud de Cristo. Eso es lo que Él quiere de usted. Él quiere que usted crezca. No esté mendigando la fe. No vive de los recursos de otros. Viva de la fe que crece en usted, como el centurión. Y volviendo a Mateo, dice: respondió Jesús: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Y dice en el siguiente versículo: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y ahí está. Que tener el entendimiento que estar bajo autoridad empodera para que el reino de Dios se manifieste. ¿Cómo tiene que ver eso? Tiene todo que ver en un sistema que se llama reino de Dios. Dice: el Padre una cabeza, Jesús una cabeza, el hombre una cabeza y la mujer y los hijos. Así dice la palabra. Y si funciona sometiéndonos uno a los otros, toda la autoridad que viene en lo alto empieza, y cada uno que está en la línea de autoridad me puede enviar, empieza a enviar la palabra. Digan conmigo: línea de autoridad. Ahora, señora, si usted es una señora que no se sujeta a su marido, y su marido no es un hombre que se sujeta a su cabeza, que es Cristo, y Cristo no se sujeta al Padre, entonces no va a haber una línea de autoridad. ¿Entiende? No es quién es más importante, es generar un tubo de autoridad y poder que fluya de arriba hacia abajo, y entonces aún los hijos tienen autoridad. ¡Wow! Y yo dije: Señor, qué capo, si tan solo. ¿Y qué hace el enemigo? Viene, ataca al hombre, le desposiciona al hombre de gobernar su casa. Y la mujer, ¿qué hace? Ocupa el lugar del hombre muchas veces. Y el hombre, ¿qué hace? Se acomoda. Y usted, hombre, no se puede acomodar. Usted es la cabeza, Cristo es tu cabeza, y el Padre es la cabeza de Cristo. ¡Aleluya! Tenemos que estar todos conectados en un sistema que es el reino, que es la fe. Y enviamos la palabra y no va a volver vacía. Porque ya también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo, y ahí está la palabra, digo. Digan conmigo: digo. No es mandarle a tu marido: fulano, anda a traerme aquello, fulano, anda a traerme. No es digo eso. Digo no es darle orden a la gente, es darle orden a las circunstancias, es darle orden al medio ambiente, es darle orden a lo que no es la voluntad de Dios. ¿Entienden? ¿Es la voluntad de Dios una enfermedad? No. Entonces usted, digo, sé sano en el nombre de Jesús. Y usted envía la palabra y usted está bajo autoridad, y va y viene el resultado. Ese es el principio del reino. Es fantástico, extraordinario, es maravilloso. Pero usted dice: pero mi marido ni es creyente, pastor. Entonces usted sujétese a Cristo y crea que su marido algún día se va a convertir. ¿Y cómo? Aleluya, ámele a su marido hasta reventarlo. Pero mi esposa no es creyente, se corta la línea. Yo vengo aquí, ella se va a otro lado. Entonces usted tiene que ponerse los pantalones, varón. Amén. Porque la mujer tiene que seguirle al varón. Y el varón que adora, usted es un adorador, la mujer también tiene que ser una adoradora. Y tiene que estar en un hombre que está bajo autoridad, porque tu autoridad es Cristo. Aleluya. Para el que tenga oído, que lo haga. Entonces, ya me cansé. Vamos a terminar en el versículo 10. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo: los que le siguen, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado, ¿qué cosa? Tanta fe. Y en el 11 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Miren lo que dice: se sentarán, dice. ¿Quiénes son? Ustedes son los que se van a sentar ahora. ¿Con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob. Se van a sentar donde? En la mesa, para cogobernar y hablar las cosas del reino con ellos. ¿Por qué? Porque dice en el reino de los cielos. Y dice en el 12: mas los hijos del reino. Y atiendan, ¿hay una contradicción? No, porque Jesús primero se manifestó a Israel. Israel, ¿qué hizo? Rechazó al Mesías originalmente, y todo ese cupo de gente que no accedió por la fe a las cosas venideras, no se sujetaron, dice,
ellos van a ser echados a las tinieblas afuera y allí será el crujir de los dientes. Los hijos del reino serán echados. ¿Cómo el reino y el reino de los hijos del reino? Ellos, aquellos que los hijos del reino que no accedieron a la voluntad de Dios y no entendieron estar bajo la autoridad de Cristo, serán echados. Y en el 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Nos ponemos de pie. Aleluya. Wow. Qué tremendo esto es. Digan conmigo, como creo, me será hecho. Como creo, me será hecho. Cierre sus ojos, por favor. Vea toda su familia convertida en este momento. Vea su lugar de trabajo, en un lugar totalmente, el cielo llegando a ese lugar de trabajo. Como creo, me será hecho en este mismo instante, en el nombre de Jesús. Si usted tiene una necesidad de alguna dolencia, lo que sea, levante su mano y voy a pedir que la pastora ministre en este momento milagros. Van a haber milagros en este lugar.